Bien, lo que vamos a desarrollar ahora es una explicación de cómo era un banquete en la corte. Eh, Puntualmente, estos datos que tomo son básicamente de la corte castellana, es decir, el rey de Castilla, o los reyes de Castilla, mejor dicho, en el siglo XV, a lo largo de 1400. Ya estamos casi a final de la Edad Media y tomamos una corte. Había infinidad de cortes. En estos 1000 años hubo miles de reyes, de príncipes. Me parece más ilustrativo tomar este ejemplo. Es una descripción que hace Enrique de Villena, que es un contemporáneo, en un libro que se llama Arcisoria, eh, que está dedicado al trinchante del rey. Vamos a ver qué es eso. Bueno, las cortes eran los lugares de gobierno encabezados por los reyes. ¿Sí? Acuérdense que la Europa todavía no tiene, todavía no se han consolidado los estados. Es un proceso que a fin de Edad Media van a empezar a aparecer los estados que después van a ser los países. Entonces hablamos de cortes, la corte aragonesa, la corte vasca, la corte castellana, la corte de Borgoña, la corte parisina. El caso de Castilla va a ser uno de los reinos más fuertes, más potentes militarmente hablando. En el 1400, una de las características de la corte es que no son sedes fijas, se tienen que estar trasladando permanentemente a distintos lugares del reino para supervisar, vigilar. Los levantamientos son permanentes, razón por la cual la corte es una corte volante, diríamos. Sin embargo, la alimentación cotidiana del monarca y de su familia, los príncipes, la reina, es un acto de Estado. Si un monarca se enfermaba, el reino entraba en crisis, razón por la cual la alimentación era un elemento básico. Eh, las cortes, en el caso de Juan II, rey de Castilla, vamos a describir lo que es una comida cotidiana, no una comida eh, excepcional por algún festejo. Como mínimo, en la mesa del rey se sentaban a almorzar o cenar 50 personas. Existía todo un ejército de servidumbre relacionado con la mesa del rey. Eh, Cocineros, aparte de los cocineros, que no solamente eran castellanos, sino también cocineros franceses, alemanes, italianos y flamencos. Ahí estamos viendo que ya la cocina es un elemento que no solo satisface las cuestiones biológicas, sino que es símbolo de prestigio. Eh, Alrededor de la mesa del rey, en un banquete, pueden circular 200 personas, entre los invitados y la servidumbre. Era necesario por eso tener un maestre de sala. El maestre de sala, que hacía, organizaba los tiempos del servicio. Como era tanta gente, para que no se choquen, para no eh, bueno, para hacerlo de una manera ordenada, era una figura central, era el que organizaba los tiempos del servicio. La cocina, como era un lugar que reservaba productos de muchísima calidad, o sea, caros, era un lugar que era vigilado permanentemente. Y eso lo hacía el portero de cámara o portero de cocina. Había además oficiales de cuchillo, que eran aquellos que estaban, cuyo oficio era el de trozar, ¿sí? No solamente la carne, sino verduras, frutas, etcétera. Y los trinchantes. El trinchante era una persona siempre de la nobleza, generalmente era
casi todos los oficios que les mencioné hasta recién, cocinero, portero, maestro de sala y oficiales de cuchillo y trinchantes, pertenecen a la nobleza. El trinchante es el que filetea la carne. Es todo un oficio, es toda una experiencia. La carne depende del animal que sea, se la corta de manera distinta. Es el último toque que se le da a la carne antes de que la consuma el rey. Después están los reposteros. Nosotros a la palabra repostero la relacionamos con la repostería. Sin embargo, había reposteros de mesa, de plata, de cama, de estrado y de capilla. El repostero de mesa, ¿qué hacía? Era el que vigilaba toda la distribución de los elementos que iban arriba de la mesa. Una copa que se vuelca, un cubierto mal colocado, era en algunos casos un conflicto con algún invitado, un duque, un conde. El repostero de plata es el que custodiaba la vajilla y la cubertería, los cubiertos. Después el rey, esto es aparte, ¿no? Pero tenía un repostero de cama que del rey, la reina, los príncipes, que estaba, bueno, ¿qué es lo que hacían? Bueno, calentaban la cama la habitación en invierno, la mantenían fresca y aireada en verano. Había un repostero de estrado que era el que distribuía a las personas, y las personas se distribuían de acuerdo a su jerarquía social. Es más, se los colocaba en asientos que tenían distinta altura. ¿Por qué razón? Porque los de mayor jerarquía se colocaban más alto y los de menor jerarquía más bajos. Después había, bueno, coperos, los coperos mayores y coperos menores. Los coperos lo que hacían era, perdón, los coperos lo que hacían era mantener los vasos y las copas llenas. En ningún momento ningún comensal podía pedir agua o vino o orujo. ¿Por qué razón? Porque bueno, había un oficio que era mantener con agua, con vino, con orujo o con lo que estén tomando lleno. Bueno, después eso con respecto a la mesa, pero también había en este batallón de sirvientes estaban los veedores, que eran los que iban a hacer las compras al mercado, y también se los llamaba regatones porque regateaban los precios. Los gallineros son aquellos que hacen las compras y preparan todo aquello relacionado con la volatería. La volatería es todo lo que tenga alas. Hay que mencionar que las perdices, los faisanes, los capones, las palomas, las codornices son productos finos, ¿sí? Son productos finos, es carne fina. Hay un pasaje del Quijote de la Mancha, que bueno, es 200 años después, que cuando habla del Quijote dice: en su olla había más vaca que palomo. Hoy en día nosotros podemos pensar que tenía suerte, pero no. La carne de vaca, generalmente una carne dura, una carne con muchos tendones, magra. Las aves de pluma, la volatería, proporcionaban una carne fina. Después estaban los pescadores que iban a abastecer, a comprar al mercado, y el truchero era el que preparaba la trucha. La trucha era un manjar. Bien, y algunas cuestiones llamativas con respecto a... Bueno, después estaba el botillero, que era el que abastecía la bodega de vinos orujos, y el aguatero. El aguador todos los días conseguía agua fresca para la corte. Y algo interesante, en la corte castellana de 1400 había un personaje que se llamaba el limpiador de dientes, ¿sí? Que cuidaba la higiene bucal de los monarcas. Y había dos oficios más, que eran los panaderos reales, que
este oficio lo desempeñaban básicamente mujeres, y los físicos, que son una especie de médicos de la época que comprobaban la calidad de los alimentos. Después de la comida se le daba un trozo, después de la comida se le daba un trozo de las comidas que comió el rey, o el pan, y él analizaba la calidad del alimento. Al rey se le ofrecían innumerables platos, y los que no comía eran distribuidos entre la servidumbre, y la servidumbre podía comerla. Bueno, la carne de caza, la caza estaba reservada para la nobleza. O sea, los pobres, los campesinos, no podían ni juntar leña ni cazar en tierras de nobles. Razón por la cual la carne de caza, ciervos, jabalíes, ¿sí? Era una carne que solamente era accesible a la clase alta. Bueno, algunos elementos, estamos en el 1400, se empiezan a introducir los tenedores, aunque el tenedor es algo prácticamente ausente en toda la Edad Media. Se colocaba, cada comensal tenía su cuchillo, y cada comensal tenía su cuchillo, y la mesa tenía cucharas, ¿sí? Básicamente cucharas. Hay un... paren, a ver. Hay un protocolo, no, pero no tengo imagen acá. Sí, acá tengo una imagen, pero es muy chiquita. Pero bueno, no importa. Bueno, existe un protocolo que va señalando cómo se deben comportar los comensales y cuáles son los pasos para alimentarse. En primer lugar, es todo un ritual. Está la ceremonia de la silla. El primero que se tiene que sentar es el rey. Generalmente la silla está ubicada en un lugar distinta, en una disposición distinta, para que se sepa que es el lugar del rey y nadie puede cometer el error de sentarse en la silla real. Una vez que el rey se sentaba, se pasaba a las abluciones. ¿Qué son las abluciones? Lavarse las manos. Había un mayordomo encargado de eso. Se les acercaba un aguamanil. Un aguamanil es esto. Es una jarra de agua con una especie de recipiente. Una vez que se lavaba las manos, el mayordomo lo asistía con una toalla. Es una ceremonia que dura varios minutos. Y después de las abluciones, lo que se hacía era comenzar a comer. Pero no se comenzaba a comer antes de dos momentos. Se colocaba un salero. Ese salero generalmente eran saleros muy costosos, saleros que tenían perlas, que simbolizaban el poder económico y político de la realeza. Después de la sal se colocaba el pan, y colocar el pan significaba que ya se podía pasar a servir. Bueno, y la gente comía. En algunos casos eran varios platos los que se servían. Muchas veces se amenizaba la comida con algún con música. Y después dice Enrique de Villena que el rey Juan II se retiraba a sus habitaciones después de almorzar a escuchar música y a escuchar poemas recitados por romanceros. Hay algunas cuestiones como, por ejemplo, lo que están viendo ahí es un faisán, pero no es un faisán vivo, sino que es un faisán que está preparado y se los vestía. ¿En qué sentido? Bueno, se lo cocinaba, se lo adobaba y se sacaba del horno, y después se lo vestía con plumas como que pareciese un faisán vivo. A las aves, sobre todo, que eran productos muy caros, ese era el procedimiento de vestirlo. Después hay toda una serie de recomendaciones, empiezan a aparecer los manuales para
los manuales para educar las formas de comer y de comportarse en la mesa. Hay toda una serie de restricciones con respecto a los sirvientes. Los sirvientes no tienen que llevar anillos, por ejemplo, tienen que ser gente alta, tienen que ser hay una lista de cualidades que no tiene que tener un sirviente. No tiene que ser tuerto, no tiene que ser rengo, no tiene que ser jorobado, no tiene que ser crespo, tiene que tener pelo lacio, tiene que dice tiene que tener buen aspecto, tiene que ser bien aspectado. Bueno, ahí tiene una gomanil. Bueno, acá en la imagen de la izquierda arriba ustedes pueden ver el mayordomo que tiene la toalla, la tovalla como le dicen en ese entonces, castellano antiguo, en sus manos. O sea, el rey ya se ha lavado las manos y ya están comiendo. Bueno, esto es porque era necesario el maestre de sala por esto, porque tenía que organizar el movimiento de 200 personas. No se pueden en un salón, no existía comedores, razón por la cual, bueno, se acondicionaba algún salón, se ponían caballetes, se colocaban los manteles. En los manteles era donde la gente se limpiaba la boca y las manos. No existían las servilletas todavía, aunque en la corte de Castilla aparecen servilletas, pero no era una cuestión común. Los manteles servían para eso. Y después aparecen, acá no lo tengo hasta antes, a ver. Bueno, acá aparecen unos perritos sobre la mesa. Los perros, que son perros de raza, son símbolo de delicadeza y fineza. Acompañan los banquetes. Bueno, ¿qué es lo que comía la corte? Bueno, volatería, nos referimos a todo aquello que tenga alas, ¿no? Codornices, perdices, francolines. Yo le voy poniendo nombre a los que no pueden identificar tal vez. Faisanes, grullas, gallinas, pollos. Acá están las. Bueno, acá están los perros, que pueden apreciarlos mejor. Y arriba, en el palco de arriba, hay músicos que están animando la velada con chirimías. Así se llaman esa suerte de trompetas. Bueno, Taillavent es un cocinero de la corte francesa, que a fines de 1400, ya cuando se está retirando la Edad Media, escribe varios tratados con respecto a la comida de corte, y él hace menciones a los condimentos, a las especies, y dice que las despensas de los nobles deben contar con todo eso que ustedes ven ahí. Flor de canela, clavo, distintos tipos de pimienta, nuez moscada, hoja de viña, trufa, que son unos hongos subterráneos, azúcar, almendra. El azúcar, en el caso de las cortes, se utiliza como condimento. Bueno, las truchas son manjares, son productos de excepción, por eso hay un pescadero y hay un truchero en la corte de Juan II. Se consume pulpo, se consume mero. La corte consume las anguilas y angulas. Las angulas, que son los alevines de las anguilas. Cuando son alevines son transparentes. Es un producto, imagínense ustedes, excepcional y carísimo. Galápagos, que son una especie de tortugas, y ballenas. Una vez al año, los pescadores de Bermeo y Fuenterrabía, que son pueblos de pescadores fundados en el 1200, entregaban al rey una ballena para que el rey la comiera. La ballena se presentaba trozada y el rey de Castilla, una vez al año, tenía a su disposición en su plato ballena. Bueno,
¿Qué es lo que bebía? Bebía los vinos que ya le comenté anteriormente y los orujos. Los orujos son destilados. Originariamente es el ollejo de uva, que una vez que ha sido prensado, exprimido, el ollejo se lo somete a un proceso de destilado y produce el orujo o aguardiente. Hay aguardiente de lo que a ustedes se les cruce por la cabeza. Pero básicamente tomaban orujo de ollejo de uva. Y con esto quiero mostrarles también la otra forma de parras que había. O sea, nosotros estamos acostumbrados a la parra, esa que cuelga. Sin embargo, hay otra forma de parras que es dejarlas que se arrastren por la tierra, que en definitiva es, es otra técnica en definitiva. Y acá ya empieza a haber un tránsito a partir de 1300 de las distintas zonas viñateras de Europa. Hay zonas muy puntuales, París está rodeado de viñas, el río Rin y el río Mosela en Alemania son zonas viñateras, y Italia y España son lugares donde la uva se produce. Esta uva blanca, se llama Malvasía, va a producir un vino, para la época es uno de los más caros, que es el vino Malvasía, y es una cepa que viene de Chipre, que viene del Mediterráneo. Pero verán ustedes que se sigue manteniendo la tradición mediterránea del trigo, perdón, del vino. Bueno, hasta acá cómo comía una corte.